Bienvenidos a este tercer video del canal. En esta ocasión respondo a preguntas que nos hicimos todos en algún momento al aprender a utilizar este principio vital como lo es nuestro doble. En algunas respuestas me extiendo un poco más porque seguro responden a otras preguntas que se tienen pendientes todavía. Una muy habitual es: ¿se necesita tomar agua antes de entregar un pedido a nuestro doble? No es necesario, ya que la información está en el agua de nuestro cuerpo. Pero además, como todo principio vital, tomamos agua cuando tenemos sed. El cuerpo lo pide. Si tenemos hambre, comemos algo. Entonces, salvo que tengamos sed, como sucede en el resto del día, no es necesario tomar agua antes de conectar, digamos, con nuestro doble. Garnier en la formación cuenta una anécdota de un hombre que al terminar la conferencia le dice que no habló sobre el agua que hay que tomar antes de acostarnos. A lo que Garnier le responde que nunca dijo una cosa así, que no es necesario. Había sido que este señor todas las noches venía tomando 1,5 litros de agua antes de acostarse. Entonces Garnier ahí nos explicó que estamos habituados a seguir un método, a seguir técnicas, y que para un principio vital como lo es este, no se necesitan seguir pasos. Es un principio vital. Como se tiene sed, se toma agua. Otra pregunta muy común es: ¿qué hacer cuando ya estoy acostado y me quedo dormido? Es normal que suceda quedarse dormidos enseguida a los que conciliamos el sueño muy rápido. Y además porque no tenemos el hábito de tomarnos unos minutitos para esto. Por eso se acostumbra a orar o rezar antes de dormir arrodillándose al pie de la cama, para tener esos minutitos de comunión con Dios. Lo que podemos hacer es acostarnos, pero quedarnos semisentados, con los ojos cerrados, tener el pensamiento de benevolencia, entregar, si alguien nos pidió ayuda durante el día, a nuestro doble, nuestros problemas también, y siempre en nuestro pensamiento, y que vea cuál es la mejor solución. Y luego sí, ya acomodarnos y estar dispuestos a dormir, controlando ese instante del adormecimiento, que no se cruce ningún pensamiento de preocupación, más bien que sea de tranquilidad, ya que la solución está en camino, con la misma paz con la que se duerme un bebé en los brazos de su mamá. También una pregunta muy típica es: ¿por qué tengo pesadillas? Lo que seguro sucede es que no controlo el último pensamiento con el que se entra al sueño, ese instante del adormecimiento, y que además no recordamos cuál fue. Luego de hacer la entrega a nuestro doble, quizás no tuvimos la precaución de que tenemos que tener esa certeza y tranquilidad pensando en que mañana será un día espléndido. Ese último pensamiento es el que hay que controlar antes de dormirnos. Pero estamos aprendiendo y puede pasar. Las pesadillas, los sueños en general, no es necesario analizarlos como se hacía antes. Son realidades que no corresponden a la nuestra.
También se suele preguntar cuántas veces entregamos un pedido. Con dárselo a nuestro doble una sola vez es suficiente, con confianza y plena certeza. La solución va a llegar, la que es mejor para nosotros. Por ahí no es la que esperábamos, pero sí va a ser la mejor. Tiene que haber como una renuncia al cómo tiene que ser la solución. Es decir, que nos dé igual sea cual sea, porque siempre va a ser la mejor, la que el doble encuentre. Todos los días vamos a tener algún pedido de ayuda de alguien o mismo nosotros un problema, y cada noche lo dejamos en manos de nuestro doble, que va a traer la mejor solución. También se suele preguntar ¿por qué me cuesta conciliar el sueño? Muchas veces es la expectativa de lo que suceda lo que nos desvela. Nos pasó a todos, pero lo más frecuente que sucede es porque en nuestros pensamientos sigue dando vuelta un tema o los temas. No nos despegamos, nos seguimos preocupando. Quizás no por la situación que entregamos, pero sí por otra causa. Eso hay que controlar. Entonces, si no podemos dormirnos, tenemos que controlar lo que estamos pensando. Tenemos un pensamiento benevolente hacia quien se nos cruce por nuestra mente o hacia nuestra mamá. Ahí nos cambia la información, nos saca de ese estado inquieto de no poder dormir y ocupamos la mente en que mañana será un día espléndido, por ejemplo, con una sonrisa, confiados, nos vamos a dormir. También una pregunta muy interesante es, durante la siesta, ¿tenemos también pensamiento benevolente? Para aquellos en que es una costumbre, se sugiere que no sean largas las siestas para no quitar capital de sueño a la noche. La conexión con nuestro doble se da por un tema de movimientos de la Tierra y del Sol, de los planetas, y de gravedad y antigravedad. Sucede entre las 17 horas en adelante hacia las 11 de la mañana del día siguiente. Podemos tener pensamiento benevolente si nos disponemos a dormir una siesta y controlar el adormecimiento, de que no haya una preocupación, pero no conectamos con el doble. O sea, que si la siesta es una cuestión reparadora del cansancio de lo que va del día, que no sea extensa es ideal. Para los que trabajan de noche y duermen de día, luego de 21 días seguidos, se cambia el sueño circadiano o reloj biológico. También una pregunta lógica es saber ¿quién es nuestro doble? Nuestro doble somos nosotros mismos desdoblados en otro tiempo, que tiene un cuerpo energético y un cuerpo físico como nosotros. Él está casi 3 días detrás de nuestra realidad. Él está en el tiempo pasado. Es una realidad ralentizada. Recuerden que los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, ocurren al mismo tiempo, pero a distintas velocidades. No es el Espíritu Santo ni tampoco el alma. En la antigüedad se lo conocía como el hermano gemelo, el alma gemela, el ángel guardián, y es lo que sale de nosotros cada noche y cuando nos tengamos que morir.
Eso es el cuerpo energético, es lo que nos da vida. Sin él no sobrevivimos. Una pregunta también importante es: los que no soñamos o no recordamos los sueños, ¿qué sucede? Siempre soñamos, solo que muchos no los recordamos. No recordarlos, nos dice Garnier, que es saludable porque corresponden a una realidad que no es nuestra, por más que estemos en el sueño. Si los recordamos, como también sucede, no hay que darle importancia, menos si son pesadillas y quedarnos enganchados durante el día en algo que no es para nosotros. Salvo que el sueño sea repetitivo 2, 3 o más veces, puede tener algún mensaje que si no sabemos qué significa, esa noche antes de dormirnos le decimos a nuestro doble que nos lo haga comprender de forma clara. Las personas que tienen sueños premonitorios es porque en esos intercambios de cuerpos energéticos que tenemos durante la noche, los del futuro dejan información puntual en ellos, o sea, acceden al futuro. No significa que se cumplan. Sabemos que con un pensamiento benevolente, cualquier predicción, adivinación, profecía se puede cambiar. En el caso de estas puntualmente se hacen para que, conociendo un futuro posible y teniendo la información de lo que puede suceder, anticipando poder cambiar esto y revertir esa situación predictiva. Una pregunta que es muy típica, que se la reiteren a Garnier en cuanta ocasión posible haya, y además es la que más intriga, es: ¿cómo sería un ejemplo de un pensamiento benevolente? A lo que Garnier responde muy sabiamente, y comprendí más tarde que con toda la razón respondía así. Esto se dio por la práctica de pensar. Él nos dice que la benevolencia es distinta en cada uno de nosotros. Entonces, dar ejemplos hace que uno siga buscando una técnica para hacer un principio vital. Entonces, con que estemos seguros que aquello que pensamos de la persona le gustaría si supiera, si nos leyera nuestra mente, eso es un pensamiento benevolente correcto. Si diera ejemplos, estaríamos repitiendo como hacemos y solemos hacer. Que repetimos mantras, oraciones, gracias, gracias, gracias y un amplio etcétera, que no se hacen cuando se satisface un principio vital. Cuando tenemos sed, tomamos agua, porque tenemos sed. No repetimos un mudra, por ejemplo. Es algo muy simple, pero como estamos acostumbrados a seguir pautas, a seguir un ritual o una técnica, no llegamos a darnos cuenta de que es simple como lo es tener sed, tomar agua. Lo único que requiere es que sea honesto de nuestra parte, con afectos, que no es que contenga emoción y sea intelectual. Cuando vamos practicando y las cosas se van resolviendo, nos damos cuenta que esos pensamientos benevolentes que tenemos son correctos y se siente mucho bienestar. Requiere un pequeñito esfuerzo de pensar, y ese pensamiento sí es nuestro. Todos los demás nos son sugeridos. Tenemos otra pregunta también frecuente, que ¿qué sería el final del ciclo del desdoblamiento? Esto se refiere a que termina un ciclo de 25.920 años.
Esto lo conocen como la precesión de los equinoccios. Son movimientos astronómicos. En la antigüedad lo llamaban el final de los tiempos, el fin del mundo, etc. En realidad es un ciclo el que termina. Una pregunta también relacionada al ciclo del desdoblamiento tiene que ver con lo que llaman la era de Acuario, y se espera que la sociedad evolucione hacia un estado elevado de conciencia. Astronómicamente es el cambio de era. Lo de la evolución de la sociedad depende del buen o mal uso que se hagan de nuestros pensamientos. Esos que nos informan o nos desinforman todo el tiempo. Este final del ciclo lo marcan 7 explosiones solares importantes. No las que se suelen seguir en las noticias, que ocurren casi todos los días. Ya sucedieron 5. En 1899, 1929, 1959, 1989 y la última fue en el 2003. Faltan 2. Desde que ocurrió la de 1989, Garnier cuenta que es como que se van abriendo puertas del tiempo, como telones o cortinas del tiempo, donde recibimos continuamente mucha más información del futuro que antes de 1989. Por eso, desde esa década, los adelantos tecnológicos son continuos y como que no tienen límite. También tenemos acceso a 25.000 años de potenciales buenos y malos creados en 25.000 años de humanidad. Esto significa que todo lo pensado durante estos años, cualquiera los puede actualizar. O sea, le baja esa información y la actualiza. Lo que es bueno por las ideas beneficiosas para el ser humano es genial, pero también se actualizan las violentas y peligrosas. Este tema Garnier lo amplía bastante en el segundo libro, Cambia tu futuro por las aperturas temporales. Por eso depende de lo que cada uno de nosotros haga con los pensamientos que recibe. Por ejemplo, Garnier es un ejemplo que cuenta mucho en sus videos. Dice algo así como que tuve un disgusto con mi suegra y pienso, la voy a matar. No lo hacemos porque somos civilizados, pero ese pensamiento ya queda como un potencial que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo actualiza y comete el hecho, mata a alguien. Cuando prendemos la televisión o leemos una noticia de que una persona en Singapur o en Pakistán mató a un hombre y nos decimos, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Desconociendo que fuimos responsables nosotros también por pensarlo. O sea, no lo pensamos nosotros. Ese pensamiento nos fue sugerido desde el futuro. Ya fue pensado antes, durante 25.000 años, pero actualizamos ese potencial. Suelo decir, como para que se entienda, que cada pensamiento queda impreso, no se evapora ni se diluye, sino que queda ahí como en la nube de la web, hasta que alguien que coincida con esos pensamientos lo actualiza y lo lleva a cabo. De ahí la importancia de controlar lo que pensamos en el día a día, porque además todo tiene más velocidad de actualización en la medida que nos acercamos al fin del ciclo. Y hoy lo vemos a diario, cada vez más seguidos hechos de violencia. Entonces, esa evolución de la que se habla va a depender de cuánto controlemos lo que pensamos, que es mucho más importante de lo que hacemos.
Pensar es mucho más importante que hacer. Porque la mayoría creíamos que de lo que pensamos nadie se entera. Pero es al contrario, lo puede utilizar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces Garnier también nos enseña un teorema que creo que se conoce como dicho popular. Y dice: quien siembra vientos cosecha tempestades. Nuestra responsabilidad es dejar de crear o actualizar y avivar esos vientos. Espero que haya sido útil estas respuestas. Son limitadas y acotadas, pero la función es comprender de la manera más simple este principio vital. Si tienen más preguntas o dudas, los invito a dejarlas en los comentarios y con gusto iré respondiendo en los próximos videos. También interactuamos mucho en el grupo de Facebook, así que si estás interesado en profundizar en el tema, te invito a que participes. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de próximos encuentros y muchísimas gracias por tu atención.